Una mujer ha estado experimentando fenómenos difíciles de explicar en el hogar. Todo comenzó poco después de la muerte de su marido. Pidió ayuda a sus familiares para instalar cámaras en la casa y visitarla lo más a menudo posible, y gracias a ello podemos ver estas imágenes. Una noche, su hijo se despertó al oír ruidos extraños en el sótano. Decidió bajar a comprobarlo, pero se encontró con un perro justo en la puerta del sótano. El animal miraba hacia el oscuro sótano como si viera algo allí y quisiera proteger a sus humanos. Entonces el perro clavó la mirada en un único punto y empezó a retroceder como si algo viniera en su dirección. Pero en realidad esto no es nada comparado con la situación que se produjo unas noches más tarde. En plena noche, una cámara instalada en el dormitorio de la madre captó algo aterrador. La mujer dormida se deslizó de la cama de forma antinatural, como si algo la arrastrara por las piernas. Cuando la asustada mujer se levantó por fin del suelo, estaba completamente aturdida y confusa por lo que acababa de ocurrir, lo cual no es sorprendente. La asustada familia acudió en busca de ayuda a los cazafantasmas, que accedieron a venir y comenzar su investigación desde el sótano. Esta elección era obvia, no solo por los frecuentes ruidos, sino también por algo mucho peor. Una noche, una cámara instalada en el sótano consiguió grabar algo que solo hace pensar en una cosa, una misteriosa aparición deslizándose silenciosamente por el aire. Por desgracia, la investigación de los cazafantasmas, aunque muy profesional, no aportó resultados ni respuestas concretas. Sin embargo, la intensidad de los fenómenos paranormales en la casa era enorme y, pocos días después de la visita de los cazafantasmas, hubo aún más actividad. Entre ellas, una en particular, que ha horrorizado por completo a todo el mundo. Según la familia, esta silla era siempre el lugar donde se sentaba el difunto padre y marido. Curiosamente, esta silla y el sótano eran sus lugares favoritos, donde pasaba la mayor parte del tiempo. Y probablemente te estés haciendo la misma pregunta que yo, ¿por qué el fantasma del marido y padre mostraría un comportamiento tan agresivo hacia su propia familia? Quizás este lugar esconde alguna historia mucho más oscura. Es difícil saberlo, pero sin duda volveremos sobre este caso en el futuro. El siguiente video comienza con una situación aparentemente ordinaria, una madre grabando a su hijo pequeño. Y como ella misma admite, en ese momento estaban solos en casa. Where's your favorite place to go? What do you see?
I see something behind her. I see something behind her. You know, tiny. You see what? A plexing. A bad thing. A pregnant. What does it look like? A ghost. A ghost? It's one. No, there's no ghosts. No ghosts here. Ghosts be gone. I wanna see it right here. Mommy, go in my room. It's not sad in my room. It's not scary in your room? Well, you need to stop acting weird. It's sad here. It's not scary in here. It's everything pulled in the hat. There's a scary thing floating. Where? The hat. Baby, there's nothing there. Yes, it is. No, there's not. Stop it. Stop it. Mientras jugaban, el niño parece notar algo en el pasillo que solo era visible para él. Cuando la madre preocupada le pregunta qué es lo que ve, el niño dice que ve algo maligno, que ve un fantasma, y luego que ve algo flotando mientras señala algo en el pasillo. Look, it's kind of shabby. Go in my room. Try to go in, Mommy. Go in my room. Think it's shabby. Oh, go in my room. Mommy, cover me. Okay. Cool. Mommy, cool. Mommy, come here too. It's nothing shabby. Nothing scary. Más de un caso en este canal nos ha demostrado que los niños parecen tener interacciones inexplicables e incluso aterradoras con lo desconocido. Aunque el niño está asustado, no parece ser la primera situación de este tipo, y lo que dice parece tener sentido dado el comportamiento del niño. Fíjate en que está mirando a un punto determinado como si realmente hubiera algo allí, e incluso mientras camina por el pasillo, mira hacia arriba como si lo que fuera, siguiera allí. Aunque las imágenes producen escalofríos, en el fondo siempre queda la duda de si se trata realmente de una situación paranormal o de una simple fantasía infantil. Cuéntame tu opinión en los comentarios. Lo que le ocurrió a cierto joven es como el escenario de una buena película de terror. Un día, empezaron a suceder cosas extrañas en su apartamento. Como él dice, nunca antes se había enfrentado a una actividad semejante, así que se aseguró de grabarlo. Y así es como empezó todo. Thought someone was in my house. La puerta que se cierra sola llama inmediatamente la atención, pero ¿quién era el dueño de esos ojos brillantes que le miran fijamente desde la oscuridad? Por supuesto, había muchas otras situaciones similares, como objetos que se movían solos, objetos que no deberían moverse en absoluto. Y aunque una actividad tan fuerte es bastante aterradora por sí misma, lo que ocurrió a continuación fue sencillamente aterrador. Well, my neighbor hasn't came outside in a while, and I looked at his window and there's a bunch of flies, and my apartment started smelling, I'm like right above him, started smelling weird, and I walked up there and looked at his window, and there's a bunch of flies, and it kind of smells like dead, or like rotten. Resultó que el vecino de abajo había muerto hacía tiempo, más o menos cuando el autor de los vídeos empezó a experimentar actividad paranormal. Y aunque parecía que las actividades deberían haber cesado con el traslado del cadáver, no fue así. Una noche le despertaron de su sueño los sonidos típicos de una vieja escalera, un extraño crujido cuando alguien sube los peldaños.
En mitad de la noche, oyó pasos en la escalera. A pesar de su miedo, decidió ver qué pasaba. Y aunque no vio nada, sintió la fuerte presencia de otra persona, un escalofrío, y oyó muchos ruidos extraños. Por supuesto, la actividad se manifestaba de muchas maneras diferentes, a veces eran sonidos, a veces sombras misteriosas, y a veces objetos que se movían justo delante de sus ojos. Finalmente, el hombre asustado decidió hacer algo. Se proveyó de salvia y un huevo y empezó a limpiar el apartamento de malas energías, siguiendo los consejos de internet. Sage to bless the house. But first, I'm gonna use what y'all said and put the egg in the middle of the room. The egg in the middle. Okay. It keeps going out. Okay, that's good. Okay. If anything is here, you are not welcome. Is it going out? Oh, it's good. You're not welcome here. You have to leave. You're not welcome. I really didn't want to light. You're not welcome here. You have to leave. There we go. Don't show no fears. You're not welcome here. You're not welcome. In the corners. The thing is moving. Not welcome here. You have to leave, find your way out. Okay, I think that's enough. I think I just get into spirit mode. Okay, well, we're gonna check the egg. Check this egg. Hopefully I have a bad spirit in here. Fucking something. I'm gonna crack it into this bowl. See what happens. And El efecto de la limpieza, como pudo comprobar por sí mismo, fue bastante perturbador, pero, según las instrucciones, había que repetir el ritual al cabo de unos días, por si acaso. I'll be doing the red dragon blood sage to help me get rid of the spirit I have here. But first, I'm going to be placing this egg here in the center of the room. I'll place it right there. Come back. Okay. Here we go. So if there's a demon in here, you are not welcome. You have to leave. You're not welcome. Still smoky. It's barely lit. You know, people don't think that you're real. People actually think that you don't exist, but I want to show them. So show yourself. Don't be scared. Just show yourself. Come out. Okay. Something's definitely showing itself. But it's okay because I got the sage on this. It's barely lit, but it's okay. It's still lit. I'm okay. I'm scared to go around this corner. Oh shit. See. Here we go. Okay. I'm actually gonna turn on this light. I just want to turn around. Okay. Well, if you're here, you have to leave. Or do something to this egg. Do something to this egg. Move it. Fuck.
Maybe it left out the window or something. Okay, let's go do the egg so I can leave my apartment. Okay, here's the egg. Nothing wrong with the egg, see? It's regular egg. First off, let me show you my hand. There's nothing on my hand, nothing. I want to get out of here. Okay, here you go. And again, I don't know why. Durante la purificación, experimentó objetos que se movían y ruidos misteriosos. Y para colmo, el contenido del huevo se volvió negro, lo que, por supuesto, significa la presencia de algo demoníaco. Y esto tiene sentido porque en el momento en que llama al ser invisible exactamente eso, un demonio, se oyen fuertes pasos en la escalera, como si fuera lo que fuera, se estuviera dando a conocer en ese mismo instante. Por desgracia, el ritual no funcionó en absoluto. Pocos días después, todo volvió a empezar, y para hacer las cosas aún más interesantes, esta vez la actividad se produjo en presencia de otras personas. So the TV turned off right now by itself. This has been happening too. Nah, dude. Something like that, dude, you gotta... I feel like I've seen that before. You gotta... Whenever since I was young, you gotta, like, call it out or something. Like... You just gotta That is call, like, fucking creepy, literally, bro, dude. just like, is anybody here? Is anybody here? Like... No, you just gotta... Anybody here, sorry. What was that? I think it was upstairs. It sounded like a big old bang. This has been happening, bro. Ooh, it's dark as fuck up here. Oh, dude, it looks creepy. It looks fucking creepy up here, bro. Oh, shit. Turn off down here. Go. I don't want to be up here, bro. Light just turned off down here. Holy fuck. The light over there just turned off. I'm not even joking. Should we go? Yeah, I think we should. Let's just go. We should just get out of here. That- The light just turned off down here. Holy fuck. Nah, dude. Yeah. The light over there just turned off. I'm not even joking. Should we just go? Yeah, I think we should leave. Let's just I think go. we should just get out of here. Let's Honestly. just go. Honestly, I'm not even grabbing nothing. I'm just gonna go. Can we just go? Está claro que la intensidad de todos los sucesos paranormales aquí es enorme. Lo que no está claro son las razones por las que el fantasma frecuenta este apartamento. ¿Por qué eligió a su vecino entre todas las personas? O tal vez, sea lo que sea, en realidad no tiene nada que ver con el hombre muerto detrás de la pared. Llegados a este punto, no nos queda más remedio que observar pacientemente el desarrollo de la situación. Aunque no sé de dónde viene el siguiente video, creo que es lo suficientemente interesante como para merecer un lugar en el episodio de hoy. El video parece un ejemplo de libro de texto de un poltergeist, pero tiene que ser uno realmente fuerte. Por desgracia, la fuente del video sigue siendo desconocida, lo cual es una pena, porque sí es cierto, estoy convencido de que esta fuerte actividad no fue ni mucho menos la única y que en este lugar ocurren muchos más fenómenos. Recibí el siguiente video de uno de los espectadores. En aquel momento estaban visitando unas instalaciones comunistas abandonadas junto a su ciudad. Esta instalación lleva años atrayendo a entusiastas de urbex y aficionados a las historias misteriosas. Y el equipo de nuestro espectador se topó con una visión muy interesante durante la exploración.
Dobra, spierdalamy. Se encontraron con un pentagrama y una buena cantidad de algo que parece sangre. Es difícil decir si era realmente sangre, pero toda la situación en sí es bastante aterradora. Después de todo, ¿por qué alguien pondría un pentagrama asociado con el diablo en un edificio abandonado en medio de la nada? ¿Podría ser que alguien está realizando algunos rituales misteriosos en ese lugar? Dime lo que piensas en los comentarios. Nancy Malcolm, esposa y madre, vivió un día una situación bastante insólita. Ella y su marido habían instalado una cámara en la habitación del niño para controlar lo que le ocurría. Ese día, algo la hizo comprobar la cámara a través de la aplicación del teléfono, aunque su hijo ni siquiera estaba en la habitación. Y fue entonces cuando vio algo realmente extraño. Cerca de los juguetes, en el suelo, pudo ver una pequeña esfera luminosa que se movía libremente por la habitación. Nancy entró en la habitación para ver qué era. Esperaba que fuera polvo o algún tipo de insecto, pero no vio nada sospechoso en persona. Sin embargo, la bola luminosa seguía visible en la vista previa. Decide intentar comunicarse con lo que ve. Le pidió que le tocara la mano, pero, fuera lo que fuera, pareció asustarse y salió volando cuando le acercó la mano. Finalmente, a falta de una explicación mejor, llegó a la conclusión de que se trataba de un alma perdida. Le pidió que se fuera y, sorprendentemente, poco después lo que fuera desapareció. Desde entonces, no se ha observado nada parecido en la habitación de la niña. ¿Pero qué era? Normalmente diría que no era más que algún tipo de insecto, pero el hecho de que la bola brillante pudiera verse en la cámara, pero ya no en persona, hace que esta inusual situación sea bastante extraña. El siguiente video que veremos fue encontrado en la sección paranormal de Reddit y proviene de Arizona. La grabación es originaria del canal de TJ Worthen, donde principalmente podemos encontrar vídeos cortos sobre avistamientos de ciervos y recolección de su cornamenta. Ese día, un grupo de jóvenes salió de nuevo a explorar la zona, pero esta vez consiguieron captar algo bastante inquietante. Alright. How do you track them? There's two more black dots. Cody. Oh, what the crap? Is that a guy? What the frick? What the fuck? What was that? He's walking creepy. Dude, that was a skinwalker. What? Follow him. I videoed it. What the frick? I'm gonna go get my gun. That was a skinwalker. No. What? Los autores del video parecen realmente sorprendidos por lo que pudieron captar en el video. Una figura alta y extraña se mueve rápidamente por la zona y desaparece entre los árboles. Están seguros de haber captado a un auténtico cambiapieles. Esta opinión también es compartida por muchas personas en los comentarios. Después de todo, las criaturas llamadas skinwalkers son conocidas por la capacidad de cambiar de forma y muy a menudo adoptan una forma casi humana. Muchos de los vídeos que ya hemos visto juntos muestran fenómenos de diversas intensidades. A veces son aquellos en los que la actividad apenas es visible los que parecen más reales. El siguiente video fue tomado en 2012 y procede del canal de un pastor que graba sus monólogos y es extremadamente activo en internet. Paul, que así se llama el pastor, dirige sus vídeos a espectadores que buscan respuestas a diversos acontecimientos mundiales de actualidad. Esta vez, sin embargo, el video era un poco diferente de lo habitual. Where's my squeeze ball right now? This is I double dog dare the devil to mess with the word of God. I'm at the squeeze. You can't do that. That's a little teaching tool we use to teach our children that you have authority over the devil. I double dog dare the devil to do what? To deal with the word of God. And that's what these guys are doing. They're dealing with the word of God.
Todo el video es mucho más largo y cuenta el mensaje estándar del pastor. Esta vez, sin embargo, justo después de sus palabras sobre Dios y el poder sobre Satanás, una cruz cae de un estante a sus espaldas. Si observamos la situación a cámara lenta, vemos que el movimiento del objeto no es natural, como si hubiera sido empujado desde atrás por algo invisible. ¿Es posible que a un poder maligno no le gustaran sus palabras y decidiera rebelarse? Pero si es así, ¿cómo puede lo que fuera tener poder en la casa de un hombre tan cercano a Dios? Como dijo el propio pastor, él había sido testigo de una manifestación de Satanás más de una vez, pero nunca mientras grababa un video. Y ahora, un pequeño video extra. Por desgracia, no sabemos mucho sobre él. Parece que las imágenes fueron capturadas con la ayuda de una de las cámaras de seguridad. Echa un vistazo. Como ya he dicho, no hay forma de encontrar información sobre este video en internet y bien podría tratarse de una simple falsificación. Hasta que sepamos más sobre él, es mejor tratarlo como nada más que una inocente curiosidad. Y esto es todo por hoy. Gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Por favor, deja un me gusta, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más vídeos de miedo, haz clic en uno de los vídeos que aparecen actualmente en la pantalla. Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.